Buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos y chicas. Este es un curso de Academia Pitagórica, curso de preparación y admisión UCR UNITEC. Aquí les dejo nuestro número por si desean contactarnos y los profesores somos Clara Solís y Julio Navarro. Esta es la parte de razonamiento verbal para UCR UNITEC. Mi nombre es Clara Solís y vamos a empezar con los ejercicios de hoy. Para esta práctica vamos a tener unos ejercicios bastante variados. Vamos a empezar con estas premisas, donde nos dan dos premisas y nos piden hacer una deducción. Es un ejercicio corto, entonces pueden leer las premisas y luego resolver el ejercicio, ¿verdad? En este caso ya voy a resolverlo. Dice la primera premisa, ningún auténtico deportista es perezoso. Y la segunda dice, algunos practicantes de ejercicios, son perezosos. Entonces tenemos que ver cuál de las siguientes es verdadera, ¿verdad? Es una deducción, o sea, sacar algo que sea verdadero del texto, ¿verdad? La A me dice, todo perezoso es auténtico deportista. Voy a ir por mi plumita. Voy a ponerle en negro. Okay. Y esta, pues no, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que nos dicen, ¿verdad? Porque los auténticos deportistas, pues no son perezosos, ¿verdad? Entonces esta es falsa. Luego dice, todos los practicantes de ejercicio son perezosos, pero aquí lo que nos dice es algunos, ¿verdad? Parece muy importante cuando dice ningún es ni uno solo y cuando dice algunos es que una parte sí y otra parte no, ¿verdad? Entonces esta sería falsa. Luego la C dice todos los practicantes de ejercicio son auténticos deportistas. Esa tampoco, ¿verdad? Porque no hay relación entre ellos realmente, sino que una premisa, ¿verdad? Nos dice que ningún auténtico deportista va a ser perezoso y la otra nos dice, ¿verdad? Que algunos practicantes de ejercicio son perezosos. E inclusive, aunque no hay relación entre ellas, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que algunos de estos practicantes, ¿verdad? Son perezosos y ningún auténtico deportista lo es. Entonces no tiene sentido que todos los practicantes de ejercicios vayan a ser auténticos deportistas. Entonces descartamos. La D dice algunos practicantes de ejercicio no son auténticos deportistas. Y eso sí es cierto, porque algunos de ellos son perezosos. Y acuérdense que si eres perezoso, no eres un auténtico deportista. Entonces por eso, algunos pues no van a ser, ¿verdad? Algunos de esos practicantes de ejercicio no son auténticos deportistas. Esa sería correcta. Y la E dice ningún practicante de ejercicios es deportista y esta pues tampoco es verdadera, ya que puede que alguno sí lo sea, ¿verdad? No tenemos las bases para poder llegar y decir eso, entonces tendríamos solamente la... Acuérdense que eso también lo podemos hacer con dibujitos, si se nos hace más sencillo, ¿verdad? Tenemos, por decir aquí, auténtico deportista, ¿verdad? Vamos a hacerlo en un círculo. Por aquí vamos a tener los que son perezosos, ¿verdad? En este caso no se tocan los círculos, ¿verdad? Porque ningún auténtico deportista es perezoso, entonces son dos ramas por separado. Y luego dice que algunos practicantes de ejercicio son perezosos. Entonces yo voy a poner a los algunos, a los practicantes de ejercicios. Voy a borrar aquí este pedacito. Yo voy a poner aquí a los que son practicantes de ejercicios, ¿verdad? Y como dice algunos, quiere decir que es un pedazo. Entonces yo voy a agarrar un pedazo de perezosos y lo voy a meter ahí, ¿verdad? Aquí es donde están esos algunos que son practicantes de ejercicios y también son perezosos. Como ven, la parte de auténticos deportistas y perezosos practicantes no se toca, no podemos realmente saberlo. No hay una relación entre estos dos. Más que por aquello de que si son o no son. Entonces podrían ser o no ser, ¿verdad? Luego pasamos al siguiente ejercicio, que es un texto corto. Vamos a ver qué nos dice. Dice, las almas bellas son capaces tanto de los más bellos vicios como de las más bellas virtudes. Okay. Este tanto, ¿verdad? Nos dice que es capaz de las dos cosas, ¿verdad? O sea, de tener bellos vicios y de tener bellas virtudes. Nos piden una inferencia, o sea, lo que podamos sacar del texto que sea verdadero, ¿verdad? Sobre el vicio y la virtud. Entonces vamos a ver cuál podría ser nuestra respuesta, ¿verdad? La A nos dice son equivalentes, o sea, son iguales y en ninguna parte pues nos dice que sean iguales, ¿verdad? Entonces no. La B dice se condicionan, o sea, se condicionan es que le pone una condición para tal cosa. Por ejemplo,
¿qué les digo? Para andar en autobús tengo que pagar un pasaje, ¿verdad? Entonces eso es una condición. Si yo no pago el pasaje de autobús, pues no me puedo montar al autobús, ¿verdad? En ninguna parte nos dice eso, ¿verdad? Pueden coexistir, es que pueden existir los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pueden estar, como decir, juntos, ¿verdad? Y pues realmente no nos dice que ellos estén juntos, o sea, ambos son cosas que pueden hacer las almas bellas, pero no dice que las almas bellas lo hagan al mismo tiempo, ¿verdad? O en la misma circunstancia. Entonces no podemos decir eso. Suelen hallarse juntos, pasa lo mismo, ¿verdad? Que la puede coexistir. Que ambos los pueden hacer las almas bellas, pero no dice que las hagan al mismo tiempo, ¿verdad? O que sean juntas. Entonces no. Y la E nos dice son exclusivos de las almas bellas. Realmente el texto no habla de una exclusividad como tal, pero sería como la que más se asemeja, ya que ambas sí pertenecen a las almas bellas. Entonces podríamos decir que es la E, pero como que también le termina de faltar. Ay, no me está marcando aquí la otra rayita. Ya. Entonces podríamos decir esas cosas. Si tenemos dudas con lo de coexistir o hallarse juntos, ¿verdad? Es porque las almas bellas sí pueden hacer eso, pero es como decir que nosotros en la mañana, no sé, vamos a jugar fútbol y en la tarde vamos al colegio, ¿verdad? No hacemos las dos tal vez al mismo tiempo, sino que sí podemos hacer ambas, pero no tal vez al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos en este caso, ¿verdad? No sabemos realmente si realmente estas almas bellas al mismo tiempo tienen esos vicios y al mismo tiempo las virtudes, ¿verdad? O si, por decir algo, en la mañana hacen los vicios y en la tarde las virtudes. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente es un texto un poquito más largo y nos piden una inferencia, ¿verdad? Algo que vamos a sacar del texto que sea verdadero. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, cualquier persona puede enamorarse. Eso es algo muy sencillo, que enamorarse es sencillo, ¿verdad? Dice que en la primera parte de nuestro texto. Ahora bien, nos ponen un pero, ¿verdad? Dice, pero enamorarse de la persona correcta en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo. Entonces tenemos dos partes, ¿verdad? Tenemos una parte donde nos dicen que enamorarse es algo sencillo, muy sencillo en realidad nos dicen. Y tenemos otra parte, ¿verdad? En las que nos ponen una serie de condiciones, ¿verdad? Que para enamorarse de una persona que creamos correcta, en un grado exacto, en un momento oportuno, en un propósito justo y de un modo correcto, ¿verdad? Eso no va a ser sencillo. Entonces tenemos dos. Una parte en la que puede ser sencillo porque no nos dicen, no nos condicionan de ninguna manera, nada más es como enamorarse y lanzarse y ya, ¿verdad? Eso sería sencillo. Pero si ponemos un montón de condiciones, como en este caso, ¿verdad? Las que nos ponen ahí, pues no sería sencillo. Entonces tenemos dos partes del texto, por decirlo así. Vamos a ver qué podemos inferir o cuál sería correcta, ¿verdad? De las opciones según lo que hemos leído. La A me dice enamorarse en ciertas situaciones, todos dicen ciertas situaciones, puede ser algo, ¿verdad? Dice enamorarse en ciertas situaciones puede ser algo muy diverso, pues no nos hablan de que sea diverso, que haya diversidad. Entonces está realmente como que no. Luego la B dice enamorarse en ciertas situaciones puede ser algo muy sencillo, es así, ¿verdad? Arriba lo decía. Cualquier persona puede enamorarse, eso es algo muy sencillo. Entonces en ciertas situaciones sí es sencillo enamorarse. Entonces esta sí, ¿verdad? Luego tenemos que si puede ser algo muy valioso, no nos hablan de valor. Luego dice que si puede ser algo que se busca, no habla de buscar. Y lo mismo dice que si puede ser algo espontáneo y tampoco nos hablan de espontáneo. Tal vez en lo que puede dar un poquito más de duda es entre diverso y sencillo, porque tal vez en el otro ejemplo podemos ver que hay como diversidad de opciones, ¿verdad? Pero en realidad no es lo que nos dice. No nos dice que sea diverso como tal. Pero sin embargo, ¿verdad? Sí nos dice lo de sencillo en la primera parte. Entonces sería la B, ¿verdad? Luego tenemos la 4, ¿verdad? Que es otro textito corto. Dice, de jóvenes decimos que la empatía es lo mínimo que podemos esperar de nuestros semejantes. O sea, las demás personas que sean empáticos es lo mínimo, ¿verdad? Luego dice, sin embargo, aquí también hay como una segunda parte del texto, ¿verdad? Donde nos pone como lo contrario. Dice, de adultos decimos que es lo máximo. Entonces, de jóvenes decimos que lo mínimo que las personas pueden tener unas por otras es empatía, ¿verdad? Sin embargo, dice que de adultos ya decimos que es lo máximo. O sea, ya como que nos llevamos de secciones de la vida, ¿verdad? Y vemos que tal vez la gente no es tan empática, ¿verdad? Y que más bien cuando alguien muestra empatía es como lo máximo que uno espera, ¿verdad? Es como, wow, tuvo empatía, ¿verdad? Es como lo que quiere decir esa segunda parte. Ay, disculpen que ando enferma. Dice entonces la pregunta.
La opinión que con respecto a la empatía tienen las personas a través de su vida es, de aquí esto a través de su vida, ¿verdad? Esto quiere decir como en esta parte, que nos dice que de jóvenes tenemos una opinión, ¿verdad? Y de adultos pues tenemos otra, ¿verdad? De jóvenes creemos que la empatía es lo mínimo que se puede esperar de las personas y en adultos ya decimos que es lo máximo, ¿verdad? Eso es a través de la vida, ¿verdad? Nos dan dos escenarios, de jóvenes y de adultos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál podría ser, ¿verdad? Esa opinión que tenemos respecto a la empatía, las personas a través de la vida, ¿verdad? Y dice que es inexplicable. No creo que nos hable como de que sea inexplicable, porque realmente están explicando que la empatía una es la mínima y la otra es la máxima, ¿verdad? Entonces creo que esta no, ¿verdad? La B dice inconstante. Esto sí, ¿verdad? Porque constante es como cuando nos hablan de que un carro va, no sé, a 40 kilómetros por hora en velocidad constante durante 100 kilómetros. Quiere decir que esos 100 kilómetros fue a esa velocidad, ¿verdad? Todos los 100 kilómetros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el carro, los primeros 50 kilómetros iba a 40 kilómetros por hora y los otros 50 kilómetros de su trayecto iba a 60, por decir algo? Aumentó. Hubo un cambio y ya resultó ser algo inconstante, ¿verdad? Y esto, en definitiva, es lo que sucede en este ejercicio, ¿verdad? Porque primero tenemos una opinión de jóvenes y otra de adultos. Entonces, si fuera constante, es que siempre tendríamos la misma opinión, pero dice que no, ¿verdad? Que hay dos opiniones diferentes. Entonces, si constante parece sí ser una opción. Vamos a ver qué pasa con las otras. Dice incompleta, esta como que tampoco, porque realmente sí hay dos opiniones completas, ¿verdad? Luego dice indefinida, esta como que tampoco, porque realmente sí hay como una definición clara de que en una se espera lo mínimo y que en otra lo máximo, entonces tampoco. Y la E dice incomprensible, y pues está como que tampoco, ¿verdad? La más acertada sería la B, ¿verdad? Que es inconstante, ¿verdad? Porque cambia, ¿verdad? Eso es algo inconstante, lo que cambia. Y es justo lo que pasa con la opinión que tenemos de la empatía a las personas a través de la vida según el texto. Vamos a ir con la siguiente. Aquí pasamos a un texto más largo. Entonces vamos a ir primero, ¿verdad? A ver qué es lo que se nos pregunta. Y nos piden algo que podamos deducir con certeza, o sea, que tengamos un 100% de seguridad de que eso es algo que se puede decir, no decía decir, ¿verdad? Con certeza. Entonces, algo que sea verdadero, que digamos 100%, eso es verdadero según lo que dice el texto. Okay. Vamos a leer el texto. Dice, la terapia hormonal con estrógenos para tratar los efectos de la menopausia no es tan eficaz como se pensaba. ¿Okay? Así que no es tan eficaz como se pensaba. Y muy importante esa parte. Dice, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y publicado esta semana por la revista médica JAMA, contradice la extendida creencia de que la terapia hormonal puede mejorar la calidad de vida de las mujeres, en general en el periodo posterior a la menopausa, ¿verdad? Y entonces ahí nos hablan ya, ¿verdad? Como más a profundidad, ¿verdad? De lo que se nos introduce en la primera parte. Ok, entonces vamos a ver qué nos dicen las opciones, ¿verdad? La A dice, antes se creía que la terapia hormonal era muy eficaz. Y esta me parece que sí, ¿verdad? Porque en la primera parte, ¿verdad? Nos dice que esta terapia hormonal con estrógenos para tratar los efectos de la menopausa no es tan eficaz como se pensaba. Pues quiere decir que en algún momento, ¿verdad? Antes sí se creía que era eficaz, ¿verdad? Entonces esta como que puede ser una opción, ¿verdad? La B dice, la menopausia es un mal que aqueja a todas las mujeres. Eso no lo dice el texto. La C dice, la terapia con estrógenos se descubrió por medio de la Universidad de Stanford. Eso tampoco lo dice el texto, ¿verdad? Lo que dice es que fue un estudio que realizaron los investigadores de esa universidad, ¿verdad? Y publicaron que ya no era tan efectivo como se creía, ¿verdad? O tan eficaz. Pero no dice que ellos lo hayan descubierto, ¿verdad? Entonces descartamos. Luego dice, es necesario investigar más sobre la menopausia. El texto tampoco dice que sea necesario. Y luego la E dice, antes las mujeres no padecían debido a la menopausia, y eso tampoco lo dice el texto, ¿verdad? Entonces creo que la más acertada sería la A. La A también puede estar un poquito incompleta, porque lo correcto sería que dijera, antes se creía que la terapia hormonal con estrógenos era muy eficaz, ¿verdad? Le falta decir con estrógenos. Pero al no haber otra, ¿verdad? Como que calce o sea la más, pues definiríamos que la A es la correcta. Nos vamos a la siguiente. La 6 también tenemos un ejercicio largo.
Entonces, primero nos vamos a la pregunta. Dice, de la información anterior se puede concluir con certeza todo lo mismo, buscar algo que sea verdadero. Y pues este con certeza nos resalta que sea lo más verdadero, ¿verdad? Que tengamos un 100% de seguridad. Ok, voy a tomar un poquito de agua y la leo. Dice la 6. En una película de ciencia ficción se nos presentan 3 de las muchas especies de extraterrestres existentes en el mundo. Los individuos de una de estas especies respiran agua y exhalan humo. Los individuos de otra respiran agua y exhalan aire. Mientras que los de la tercera especie respiran agua y exhalan agua. El agua que interviene en sus procesos respiratorios está compuesta, al igual que en el planeta Tierra, de oxígeno e hidrógeno. El aire, por su parte, tiene otros componentes distintos de los del aire terrestre. Ok, aquí tal vez tenemos mucha información, ¿verdad? Porque tenemos 3 especies diferentes y cada especie tiene sus características. ¿Qué podemos hacer si se nos complica un poco entender esa información? Pues hacer como decir un cuadro comparativo o algo así, ¿verdad? Donde podríamos poner qué es lo que hacen, ¿verdad? Cada especie y cuántas son, ¿verdad? Entonces podemos poner, digamos, aquí las especies, ¿verdad? La especie 1, la 2, la 3, y aquí sería como lo que respira, y que era lo otro que decía, respira y lo que exhala, ¿verdad? Eso es como un cuadrito como en blanco ahí para poner las cosas de cada uno. Entonces diríamos que la primera especie, ¿verdad? Dice que respira agua y exhala humo. La segunda especie dice que respira agua también, pero exhala aire. Voy a ponerlo ahí, diferenciarlo. Y la tercera especie dice que igual respira agua, pero exhala también agua. Ok, entonces aquí ya tenemos como un cuadrito para ver de una manera más sencilla o más práctica todo lo que nos dice acá, ¿verdad? Por si lo ocupáramos, ¿verdad? Es un tip que podemos usar en textos donde nos hacen ciertas comparativas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a saber cuáles puede ser la que nos piden con certeza, ¿verdad? Dice entonces las 3 especies de extraterrestres poseen fosas nasales. Ok, yo sé que todas ellas respiran, pero las fosas nasales no son la única manera de respirar, ¿verdad? Puede que tengan branquias o como son extraterrestres, puede que hasta respiren por las manos, por poner un ejemplo. Entonces, no sencillamente van a ser fosas nasales, ¿verdad? No nos dicen en el texto. Entonces, descarto la primera. La B dice, las 3 especies de extraterrestres necesitan oxígeno para vivir. Ah, ok, las 3 respiran agua. Y ahí me dice que el agua que está compuesto, todos ellos, ¿verdad? Al igual que en la Tierra, tiene oxígeno e hidrógeno. Entonces sí lo necesitan, ¿verdad? Entonces esta viene siendo correcta. Vamos a ver las demás. La C dice, los extraterrestres extraen el agua de la atmósfera de sus planetas. Eso no lo dice el texto, ¿verdad? Entonces digo que no. La D dice, los extraterrestres respiran de la misma forma que los humanos. Eso tampoco lo dice el texto. La D dice, los 3 especies de extraterrestres necesitan oxigenar sus pulmones. Ok, sí necesitan oxígeno, pero no dice que sea para sus pulmones o que las 3 especies tengan pulmones. Entonces eso no lo podemos saber. Entonces la correcta sería la B. Muy bien, vamos a pasar a la última. Ok, muy bien. Dice esta. Nadie puede constituirse el dueño de la verdad. Esta no tiene propietario. O sea, nadie es dueño de la verdad. Se alcanza o se demuestra. Eso es todo. Lo demás carece de sentido. Entonces dice que nadie puede ser dueño de la verdad. Lo que podemos hacer es alcanzarla o demostrarla. A lo demás no tiene sentido. Luego nos dan unas expresiones, ¿verdad? Dice, según el texto anterior, sería correcto decir que cuáles de esas expresiones son verdaderas. Ok, entonces dice la primera. No tiene sentido demostrar la verdad. Pero esta me parece, ¿verdad? Que sí es, o sea, sí se puede demostrar. O sea, dice aquí que se puede demostrar, ¿verdad? La verdad. Entonces esta como que no, ¿verdad? Luego
Me dice la 2, no tiene sentido alcanzar la verdad. Pero eso también es falso, porque aquí también decía que se puede alcanzar la verdad. Entonces esa tampoco. Y luego la 3 me dice, no tiene sentido dañarse la verdad. Y esa sí es verdadera, ¿verdad? Aquí decía, nadie puede constituirse dueño de la verdad. Esta no tiene propietario. Entonces la correcta sería nada más la 3. Y vamos a ver cuál de esas opciones dice que esta sería la C, ¿verdad? Aquí dice solo la 3 es verdadera. Sería solo la C. Y con esto acabamos la clase de esta semana. Espero que les haya sido de mucho provecho. Si tienen alguna duda, pues no dude en escribirnos, ¿verdad? Eso sería todo por ahora. Nos vemos.